Damos gloria al Señor por todos ustedes que pueden estar en la casa de Dios en esta noche, y me gustaría que ahí donde estás pudieses acompañarme en la palabra de Dios en San Marcos, capítulo 11, verso 12 al 14. Y cuando lo tiene, si puede ser muy amable, nos ponemos sobre nuestros pies para leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Marcos capítulo 11, verso 12 al 14. Dice así la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie de fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, porque es viva y eficaz, y sabemos que, Señor, hará su obra en nosotros. Sabemos, Señor, que has preparado a un pueblo, una tierra fértil para recibir una semilla, Señor, que ciertamente será de bendición, quizá en este día, quizá mañana, quizá en un par de meses, quizá en un año. Solo tú lo sabes, Señor. Pero nuestra responsabilidad como siervos tuyos es lanzar la semilla para que tú en tu tiempo des el crecimiento, Señor, que tengas que dar. Por eso te damos toda gloria en esta hora y, Señor, confiamos y sabemos que tú harás la obra, porque tu palabra es viva, es esperanza, tu palabra es amor, tu palabra es autoridad, es poder, Señor, y sabemos que también nos das por medio de tu palabra libertad. Por eso, Señor, te damos las gracias. Gracias por la libertad que desde ya vas a hacer en tu pueblo. Gracias por la libertad en nuestros espíritus, en nuestra alma, en nuestro corazón. Señor, en todo lo que vas a hacer, porque tú eres un Dios íntegro, que haces cosas, Señor, desde adentro hacia afuera. Pero al final, Señor, haces una integridad en nosotros para que podamos ser luz en el mundo, Señor. Sal, Padre de la gloria, para sazonar a otros, para que puedan venir a tu reino. Oh, gracias, Jesús. Alabado y exaltado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y pueden tomar sus asientos, hermanos. Fíjese que en esta noche hemos leído una parábola de Jesús en la cual dice la Biblia que al día siguiente, es decir, probablemente en horas de la mañana, Jesús con sus discípulos pasa por un árbol, una higuera, y dice que ve en ellas, ¿qué? En esa higuera, hojas. Pero hay algo que le falta a esa higuera. ¿Qué le falta? Frutos. Y fíjese que él es determinante y toma una decisión radical. ¿Cuántos recuerdan que este año, al iniciar, el pastor declaró que era un año radical? Nuestro Jesús es un Jesús radical. Usted y yo somos hijos de Dios, seguidores de Él, proclamamos su nombre, proclamamos su palabra. Debemos ser igualmente radicales. Y Jesús, cuando está pasando por esta higuera, se sorprende al no ver fruto en ella y toma una decisión radical. Y dice la Biblia, declara que Él dice, entonces, que nunca jamás coma nadie fruto de ella, y lo oyeron sus discípulos. Es decir, maldijo la higuera, tiró una palabra sobre esa higuera para que nunca más hubiese fruto. Gloria al Señor, porque nosotros podemos en este día ser como esa higuera con hojas verdes. ¿Cuántos tienen hojas verdes en este día? ¿Cuántos tienen frutos? ¿Hay fruto? Bienvenida, hermana Jessica, un gozo verla. Pero fíjate, querido hermano, que
Jesús es determinante cuando ve en nuestras vidas que no hay fruto. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos que es un año que culmina pronto, en ¿qué? 7, 8 días, más o menos, 10 días está culminando el año y quizá usted puede entrar en ese cuestionamiento y examinarse o examinarme y empezar a hablar con el Señor y decir, Señor, ¿he dado realmente frutos como tú quieres este 2018? Y solamente usted y Dios sabe la respuesta. Pero lo que es bien cierto es que hay palabra de Dios en esta casa, para usted y para mí, para ponernos en sintonía, para que ya el 2018 se vaya borrando y empezar un nuevo año, pero un nuevo año no igual cuando iniciamos en enero, que dijimos que era un año radical, que íbamos a hacer, íbamos a deshacer, que íbamos a predicar, que íbamos a hacer cambios. No, es un año para olvidar lo que pasó y empezar a dar frutos. Amén. Y es interesante ver que Jesús pasaba por esta higuera buscando frutos. Ahora bien, ¿usted cree que Jesús estaba pasando por esa higuera porque tenía hambre? ¿Porque estaba saciado de un alimento, de un fruto jugoso de ese árbol? Probablemente sí. Pero Jesús siempre profundiza más y se mete a las aguas, en las profundidades, y quiere buscar una esencia en sus parábolas para mostrarnos algo más profundo. Y fíjese que también dice la Biblia que él maldijo esta higuera. Ahora bien, leímos ahí que esta higuera no había dado frutos, aunque no era el tiempo de higos, es decir, estaba fuera de tiempo de tener frutos. Sin embargo, a Jesús le llama la atención que no tiene frutos, aunque era fuera de tiempo, estaba fuera de tiempo. Es interesante esto, hermanos, porque quizá usted y yo podemos decir, bueno, es que no era el tiempo de esa higuera, no era tiempo de fruto. Pero a Jesús no le importa en qué tiempo tú y yo estemos, lo importante es que demos frutos. ¿No cree usted que Jesús conoce todas las temporadas? ¿Conocía la temporada agrícola de esa higuera, el momento propicio para ella para dar frutos? Claro que lo sabía, era Dios. Tenía la sabiduría para saber que no era el momento. Sin embargo, toma esta determinación y dice que nunca más dé fruto. Resulta interesante también destacar, queridos hermanos, que según el original de la palabra higos, recuerde que este árbol era una higuera que daba frutos de higos. Higos en el hebreo original significaba tanim, y tanim tenía que ver con los sabios o líderes del pueblo. Por lo tanto, es probable que Jesús estuviese dirigiendo directamente a líderes del pueblo judío, personas escogidas por Dios para un servicio en el templo de Dios. ¿Cuántos servidores de Dios hay en esta casa en este día? ¿Y por qué? Vamos a verlo a la luz de la palabra en el contexto para poder ver más o menos qué Jesús estaba queriendo decir o hacer con esta parábola. En el contexto de este versículo que leímos, usted va a ver un título en el capítulo 11, del 1 en adelante, que dice, el contexto, el del 15 en adelante dice, purificación del templo. Y miren lo que Jesús está hablando en esta ocasión, después que puede observar que la higuera no está dando frutos. Dice, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito
mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Dice ahí en el 18, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y fíjate, querido hermano, que Jesús estaba hablando directamente a un pueblo que pertenecía a un templo, a una congregación, como decir este templo. Y primero hace algo, se dirige a los líderes en parábola y luego se va en el contexto al templo. Y los reprende fuertemente y les llama con una frase dura, cueva de ladrones. Y me llama mucho la atención este título, Purificación del Templo, porque cuando tuvimos la oportunidad de hablar con el tío del hermano Hernán antes de que predicara, él nos dijo una frase similar, o mejor dicho, más acertada: Dios está purificando su templo. Y es cierto, Dios siempre, constantemente va a querer purificar su templo. Dios siempre va a tener el interés de que su casa de Dios sea una casa de oración para las naciones, pero un pueblo santo para Él. Él no quiere cueva de ladrones en su casa. Por lo tanto, querido hermano, hay una palabra para ti y para mí en este día, una responsabilidad de ver esta casa como una verdadera casa de oración. Una casa que Dios constantemente va a purificar, va a limpiar. Y esto empieza desde aquí, desde el altar, desde los líderes hacia abajo. Por eso le hice la pregunta, ¿cuántos líderes hay en esta mañana, en esta noche, perdón? Porque empieza por las cabezas, por los que están al servicio del templo de Dios. Y así, entonces, sucesivamente va limpiando a su pueblo. Es decir, hay una responsabilidad grande desde el pastor hacia todo su pueblo. Pero es bien cierto, hermano, que Dios quiere que su templo sea un templo santo. Amén. Hay también un trasfondo profético de esta parábola o esta historia que vamos a ver en la palabra en Miqueas capítulo 7 del 1 al 2. Y vamos a hacer una comparación y usted va a ver que ya la palabra de Dios, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento estaba siendo fuerte y contundente para el pueblo de Dios. Dios quería un pueblo santo, Dios quería un templo santo para Él. Vamos a leerlo, ¿qué dice? Ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Vamos a ver otro verso que también va a comprobar esta parábola que estamos leyendo el día de hoy. Vamos a verlo en Oseas capítulo 9, verso 10. Fíjate que dice la palabra, y no queda racimo para comer, mi alma deseó los primeros frutos. Ok, Oseas capítulo 9, 10 dice así, como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos que amaron. Y estas voces proféticas, querido hermano, son las mismas que Jesús hablaba en la parábola del Nuevo Testamento a los líderes religiosos, al templo, es decir, al pueblo judío. Y para este tiempo, querido hermano, esa palabra es una bendición, porque Dios nos recalca una y otra vez la importancia de la santidad y la purificación en su casa. Confirma una vez más
que Él es un Dios santo y que abomina todo lo que está fuera de su voluntad, todo lo que está fuera de sus mandamientos, todo lo que es pecado. Y yo vengo en esta noche a exhortarlo a usted para que nosotros empecemos un nuevo año, querido hermano, purificando primeramente nuestras vidas, purificando primeramente nuestra alma, nuestro espíritu, porque si nosotros mostramos esa luz de Jesús, entonces aquellos que vengan, entren por esa puerta, van a recibir esa bendición de la salvación. Empieza por los líderes, si bien es cierto, Dios habló muchísimo a mi vida y sé que también habla constantemente a mi esposo, pero también habla fuertemente a los líderes, a los que están al servicio de Dios. No es de cualquier manera que nosotros vamos a servir a Dios. No es de cualquier manera que Dios quiere que nosotros vengamos a darle ofrenda en el alfolí. No es de cualquier manera que Él quiere que levantemos manos. No es de cualquier manera que Él quiere que limpiemos su casa. Es de una manera diferente. Es una manera que realmente, hermano mío, sentimos el gozo del Señor, que sentimos que realmente su presencia está con nosotros. No por religiosidad, no porque me están obligando que tengo que ir un jueves, un domingo, porque me está obligando el pastor y me siento como que estoy como, ustedes saben, esa resistencia. No, es con libertad. Es con la libertad de Cristo que nosotros vamos a empezar a servir en este año 2019. ¿Usted lo va a hacer, hermano mío? Y vimos aquí entonces en el contexto, en el Antiguo Testamento, una voz profética que hablaba de cómo se sentía Dios, de los líderes, de aquellos que habían sido llamados a servir al servicio de Dios y del templo en general. Ahora bien, Jesús parece al mismo tiempo estar prediciendo un acto de juicio en el futuro. ¿Y cuánto sabemos que nosotros vamos a tener que compadecer delante de un tribunal en el futuro? Es interesante que todos pensamos que ese tiempo está muy lejos. Pensamos que ese tiempo nunca va a llegar. Pensamos que faltan muchos años para tener que compadecer ante un tribunal delante de nuestro Señor Jesucristo. No sé si en alguna ocasión te compartí un testimonio de un pastor que decía que él en su casa tenía una vasija con canicas y ahí tenía aproximadamente 70 canicas. Y cada año que Dios le permitía cumplir años, él sacaba una canica. Al sacarla, esa vasija se iba vaciando. Y él empezaba a entender que sus años prácticamente estaban por caducar, por terminar. Según una estadística mundial, el ser humano en este tiempo vive aproximadamente entre los 70 y 80 años. Rara vez usted ve gente de 90 años, 100 años vivir. Y él tomó en la estadística ese número para más o menos sentir que los años se le iban volando. Y cada vez que esa vasija se iba vaciando, él empezaba a tomar más valor a la vida. Empezaba a hacer las transformaciones necesarias porque sabía que le quedaba poco tiempo. Y aunque no es una realidad precisa, lo cierto es que todos tendremos que llegar a ese momento. Y lo triste es que muchos de nosotros creemos que falta mucho tiempo, cuando la Biblia nos exhorta que estemos con nuestras lámparas encendidas esperando ese momento, preparados para nuestro encuentro con nuestro amado Señor Jesucristo. En este día yo vengo a exhortarte, querido hermano, a que tú y yo empecemos a hacer higueras no solamente con la hojita, sino con frutos. A Cristo no le importa que tengamos esa hoja verde, a Él le importa que tú y yo tengamos fruto. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra más adelante. Fíjate que en Marcos, en el capítulo 11, 17, vemos otra situación interesante. Cuando Jesús está reprendiendo
a esta gente que abusaba de su comportamiento en el templo. Dice el verso 17, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa se llamará casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Vamos a buscar una comparación profética en el Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 7, del 9 al 14. Y vamos a ver cómo estos profetas ya venían lidiando con esta situación en el templo de Dios. Mira lo que dice el 9, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Mire la pregunta, ¿vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas cosas, estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Dice, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal. Y usted dirá, ay, pero es que yo no he matado a nadie. Yo soy una persona incapaz de matar a alguien. Sí, es muy cierto, usted y yo no hemos matado nunca a nadie, pero probablemente andamos matándole las esperanzas a otros. Probablemente andamos matándole la dignidad a otros. Probablemente andamos matando el amor a otros con nuestros actos, con nuestra indiferencia, insensibilidad. Hay muchas formas de matar a alguien, ¿sabía usted? No necesariamente necesitas un arma o un puñal y atravesárselo a alguien. Hay muchas maneras de matar a alguien. Y hay gente que literalmente camina muertos en vida. Dios quiere que tú y yo entendamos, hermano, de que si nosotros venimos a su casa de oración y de adoración y levantamos manos, nosotros no matemos la vida de nadie. Que nosotros no levantemos puñal contra nadie, que no disparemos en el pecho de nadie. Porque entonces, como decía la parábola, vendrá Jesús y nos hará secar para no dar fruto nunca más. Amén. Quizá usted dirá, oh, pero yo no adultero, yo no le soy infiel a mi esposa, yo no hago eso, no me he ido a la cama con una mujer que no es mi esposa. Pero andamos adulterando, como decía mi esposo en una ocasión, coqueteando con el mundo. Andamos adulterando en muchas otras cosas más, en lo que vemos, en lo que sentimos, o si realmente nuestros pensamientos pudiesen ser como un rayo X que a usted le pasa y la gente pudiese ver todo lo que pensamos. Realmente, querido hermano, quizás estuviésemos fulminados por nuestro Dios, pero su misericordia nos alcanza todas las mañanas. Su misericordia y su gracia hace de nosotros un día de oportunidades, nuevas oportunidades. Pero ¿sabes? Hay un límite para nuestro Dios. Hay un límite porque no sé cuánto tiempo tenía esta higuera en esa parcela y un día Jesús se levanta y dice, hasta aquí. Nunca más darás fruto. Y esta es la palabra que Dios
me dio a mí personalmente y quiero compartirte en esta noche, querido hermano. Jesús pasa por tu ciudad y por tu parcela, por tu tierra todos los días. Y Él espera de ti y de mí que hayan frutos. No cualquier fruto, sino un fruto realmente llamativo. Un fruto que realmente se reproduce. Un fruto que es agradable para otros. Amén. ¿Puedes darle un aplauso al Señor? Fíjate que también dice que jurando en falso, y este jurando en falso yo lo leí en otra versión, y en otra versión decía aquellos que prometen y no cumplen. ¿Cuántas veces hemos prometido en este año tantas cosas para nuestro Dios? ¿Cuántas veces hemos prometido hacer tantas cosas para nuestra pareja, para los que están a nuestro alrededor? Hemos prometido tantas cosas. De hecho, hay gente que hace listas al principio del año de metas que quieren lograr. Y al final, si usted revisa esas metas, si acaso una o dos se han cumplido, cuidado y ninguna. Porque nos convertimos en seres humanos que hablamos puro bla, 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 y nada de nada. O sea, al final no cumplimos nada. Y eso es juramentar en falso. Eso es ofender a nuestro Dios. Dios quiere que nosotros, hermanos, lo que digamos, lo cumplamos. Que seamos personas de sí y de amén, amén. Amén. Ahora bien, dice que también incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. También usted dirá, no, es que yo no sigo otros dioses, no tengo otros dioses. Yo mucho menos sigo a Baal. Pero no sé, probablemente tú has podido levantar algo en tu casa, en tu corazón, que le das el primer lugar y terminas levantando dioses en tu vida. Este año es el tiempo que nosotros, y tú sabes y yo sé, que hemos levantado en nuestra vida que es más importante que Dios. Y mi oración es que tú en esta noche puedas despojarte de esos dioses, que tú puedas desalojarlos de tu vida, de tu casa, de tu familia, y tú levantes a Dios, el primero y el último sobre tu vida. Que tú propongas y yo proponga levantar a Dios en primer lugar y último lugar en este año 2019 que viene. Y entonces daremos fruto en el nombre de Jesús. Ahora bien, vamos terminando. Fíjate que dice también la Biblia que del mismo modo que el tabernáculo de Silo fue destruido y que los babilonios arrasaron a Jerusalén, Jesús se proponía también tumbar este templo. O sea, él estaba haciendo a ellos una advertencia de que si ellos no escuchaban a tiempo y se ponían en sintonía con Dios, también iba a destruir este templo. Por eso es que llamaba la palabra de Jeremías, la traía y la hacía viva para que ellos recordaran que lo que él hizo en Silo podía volver a ocurrir. Y Dios quiere que su templo, que su casa de adoración y de oración permanezca, hermano. Dios quiere que su casa crezca, que avance. Dios no quiere y que Dios nos libre de tener que destruir el templo. Porque simplemente usted y yo no hemos entendido el propósito principal cada vez que entramos por esta puerta, cada vez que venimos a adorar al único Rey, cada vez que estamos afuera en nuestra casa y que no entendemos que somos higueras que debemos dar fruto. Y va a llegar ese momento en el cual si no damos fruto, Dios va a cortar su mano. Y discúlpeme que sea tan directa, porque así sentí temor el día de hoy yo también. Sentí temor en mi corazón porque dije, Señor, ayúdame a que tu mano no se acorte. Ayúdame y establéceme en tu roca para que yo no sea esa higuera que no dé fruto. Quiero dar fruto hasta lo último de mi vida. Quiero dar fruto para gloria de tu nombre. Y ese debe ser tu deseo y mi deseo. Ese debe ser tu anhelo en este año 2019. Dale un aplauso al Señor. Esta era una como condenación simbólica
¿verdad?, del templo, de la destrucción del templo y del liderazgo. Y fíjate que en Jeremías capítulo 8:13 dice algo bien bonito, bien interesante. Palabra fuerte de Dios, pero bien edificante para usted y para mí. Mira lo que dice Jeremías capítulo 8:13. Dice así: no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Pasará de ellos. Es decir, hasta ahí llegaremos. No va a haber más esperanza de que podamos restituir lo que desperdiciamos. Simplemente Dios dice, ya, hasta aquí. Te di muchas oportunidades. Traté de que lo intentáramos juntos, pero no lo quisiste aprovechar. Entonces, esa parcela, esa finca en la cual está esa higuera, necesita otra higuera que sí va a dar fruto. Necesita una higuera que va a disfrutar de esa parcela que yo como Dios le he dado. Hay gente que no aprovecha el ser hijo de Dios. Hay gente que no valora lo que es realmente vivir en la presencia de Dios. Y mi mamá dijo una frase esta mañana que se me olvidó, decía que ojalá la recuerde. Decía, cristianos o no cristianos, da lo mismo. Claro, porque aunque no lo crea, mi mamá tiene que creo que va como para 3 años en los caminos, y ha visto de todo en la viña del Señor. Sobre todo, claro, porque está muy cerca de nosotros y ve tantas cosas, y dice mi mamá, cristianos o no cristianos, lo mismo da. O sea, dando a entender que ya no hay una diferencia entre el uno y el otro. Y yo escucho una frase de alguien que está muy cerca mío, pero no quiero ni saber lo que el mundo pueda ver de nosotros, lo que el mundo opina de nosotros como hijos de Dios. Entonces, ¿cree usted que va realmente la gente a recapacitar o a anhelar estar en una casa de oración como esta, o como las que están en nuestro alrededor, o como las que están en las naciones? Claro que no. Ellos harán su comparación y dirán, para esto mejor me quedo del otro lado. Y Dios quiere, querido hermano, que tú y yo seamos ese pueblo que construye un templo, una casa de oración y de adoración que le va a agradar y que va a dar frutos. Que los higos van a salir por todas partes, van a rebosar de la cantidad de frutos que va a haber en su casa. Van a rebosar incluso de tu vida, porque van a ser tantos frutos que vas a tener entonces que discipular con más fervor. Vas a tener que contestar el teléfono en las madrugadas para resolver los problemas. Vas a tener que levantarte en las madrugadas a orar por aquellos que necesitan de tu oración. Y créeme que el Espíritu Santo no te va a dejar tranquilo. 2, 3 de la madrugada vas a estar, Señor, tengo que orar por esta causa. No vas a tener una vida como la que tú quieres, pero gloria a Dios, porque entonces eres una higuera que da fruto, una higuera con higos llenos de vida que rebosan para gloria de su nombre. Yo quiero cerrar en esta noche con una palabra que está en Juan capítulo 15, del verso 1 al 8. Juan capítulo 15, del verso al 1 al 8. Y dice así: Jesús, la vid verdadera, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Quiero mostrarte brevemente lo que es un pámpano y la vid, para que esta imagen la puedas llevar a tu casa y nunca más olvidarla. Esto es lo que es un pámpano y este es la vid. La vid representa a nuestro Señor Jesucristo y tú y yo representamos el pámpano, la hojita verde que ves ahí, que sale pegadita de la vid. Y ciertamente, de seguro, estoy más que segura que tú y yo somos como esos pámpanos. Ahorita mismo estamos ahí pegados a la vid, pegados a la raíz de Jesucristo. Y gloria a Dios porque no nos hemos soltado, ahí estamos, verdecitos. Pero hay algo más que Él quiere, hay algo más que Él requiere de ti y de mí. Y esto es los frutos. ¿Sí ves? Eso es lo que Jesús requiere de ti y de mí. Frutos. Frutos llamativos. Frutos que rebosan. Frutos suficientes para otros. Y aquí decía en el verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mi esposo hablaba hace unos días acerca del verdadero discípulo. ¿Cuántos recuerdan esa prédica? Y esto es también parte de un verdadero discípulo, el que tiene fruto. Si no hay fruto, no hay nada, querido hermano, no hay nada, nada que hacer, no hay tiempo que perder. Y por eso es que en una ocasión yo le decía a mi esposo, y lo dije con mucho temor y temblor, le decía, mi amor, yo prefiero 1000 veces aconsejar a alguien, no es con ustedes, pero que sea reincidente en los caminos y que es lo mismo repetitivo y peca una y otra vez, decirle que mejor vaya al mundo a que esté aquí. ¿Sabe por qué? Porque le estaría haciendo un favor aconsejándole que vaya al mundo, porque no estaría tibio. La Biblia dice, o eres frío o eres caliente. Si eres tibio, te vomito de mi boca. Entonces, cuando esté decidido, yo prefiero decirle, hermano mío, vaya al mundo porque usted no puede vivir en borracheras de lunes a viernes y venir al templo de Dios a levantar manos. ¿A quién? La Biblia lo dijo, lo leímos en un versículo anterior. En Jeremías 7:9 dice, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual he invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Hay gente que viene a una iglesia solamente porque cree que cuando viene son limpiados sus pecados. Es como una penitencia, como que cada vez que vengo me libro de algo, así como le dice su palabra. Entonces de lunes a viernes yo hago lo que quiero, soy libre para seguir en las abominaciones que son para Dios. Pero entonces los días que vengo a la iglesia Dios me limpia. Pero eso no es lo que Jesús espera de ti y de mí. Él quiere higuera con fruto, higuera con higos, porque si no, querido hermano, simplemente se secará. Y esta es una advertencia, ¿sabe? Es triste cuando nosotros vemos situaciones en el pueblo de Dios que llegan a la vida de hermanos y es palabra que ha sido compartida, dada a su casa. Y lamentablemente nos convertimos en oidores, pero no hacedores de su palabra. Dios quiere que en este año 2019 seamos hacedores de su palabra y que estemos fundamentados sobre roca firme. Porque si ponemos pies sobre arena, cualquier viento o tormenta nos va a derrumbar. Tú y yo tenemos que tener pies sobre roca firme. Entonces, cuando vengan los vientos impetuosos, ahí estaremos de pie en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Esto es lo que Dios quiere para ti y para mí en este año 2019. Es una exhortación que traje en esta noche para ti, querido hermano, creyendo a Dios de que lo que pasó ya pasó.
No importa lo que hicimos, lo mal que hicimos en este 2018. Lo importante es que Dios, primero, entramos en una nueva etapa, una nueva temporada por su misericordia, y Él quiere que hayan frutos. Compartía con mi esposo que tuvo un sueño en la madrugada, porque uno cuando va a enseñar, ora, te acuestas orando, pidiendo a Dios que te muestre qué vas a enseñar. Y en esa dormir y despertar y orar, decía, Señor, muéstrame qué es lo que quieres para tu pueblo. Y como eso de más o menos como de las 5 de la madrugada, tuve un sueño hermosísimo, en el cual nosotros nos encontramos como congregación en una torre alta, y había un mar tranquilo, pasaban barquitos con remos, y dice que nosotros estábamos todos vestidos de blanco y muchas panderetas, y estábamos alegres, gozosos, celebrando, era como una festividad. Y cuando estábamos en esa torre, le dije a mi esposo que no visualicé las caras de los hermanos quienes eran, solo sabía que era la iglesia. Me llama la atención que todos estábamos vestidos de blanco y que algunos tenían como esas canastas de frutas en sus cabezas. Y yo decía, pero ¿por qué estamos vestidos de blanco? Los que se visten de blanco son los que practican la santería. ¿Por qué estamos así vestidos? Si nos ven, van a decir, estos son santeros. Pero entonces en el mismo sueño Dios me dice, como que el Espíritu Santo me dice, no, es que recuerda que el enemigo es un imitador. Yo he designado para ustedes vestiduras blancas. Ellos son los que han imitado mi palabra y lo que yo he designado. Y los frutos de las personas en las cabezas, todo el mundo contento, y de pronto un barquito pasa con una mujer, y la mujer se asombra de ver nuestra festividad, y desde el barquito ella levanta sus manos y dice Shavuot, pero como que escúcheme, Shavuot. Y yo dije, Shavuot, ¿qué es Shavuot? No sé qué es Shavuot. Entonces tuve otro sueño seguido de ese sueño, pero bueno, eso es ya algo más personal, porque el que le estoy contando es el que es congregacional o para todos ustedes. Y cuando entonces me voy a la palabra apenas despierto, Shavuot, busco el significado. Shavuot es una festividad, la segunda festividad de los judíos más importantes de Israel, en la cual ellos celebran la entrega de las tablas, o sea, las leyes, en el monte Sinaí a Moisés. Primero. Y en segundo lugar, las primicias. Lo puedes buscar en su casa, Shavuot, primicias. Y mi esposo estaba dormido y yo estaba tan desesperada para contarle que lo desperté, aunque yo siempre lo despierto. A cualquier hora que sea, si él está dormido y yo estoy despierta, yo lo despierto. Y él me dice, ¿qué? Yo le digo, despiértate, vamos a hablar. Y no me importa que él tenga mucho sueño, yo quiero que conversemos a esa hora. Y si puedo buscar una tacita de café, la buscamos, y si no, no importa, pero yo quiero que esté despierto. ¿Cuántas mujeres hay aquí así? Entonces, yo quería que en ese momento él se despertara porque necesitaba compartirle este sueño. Y incluso le pregunto, Señor, papi, ¿será que Dios quiere que yo enseñe por esta línea de las primicias? Pero después, orando, dije, no, ya todo está dicho. Usted sabe lo primero que tiene que dar para Dios en este 31 de enero que vamos a estar aquí, 1 de diciembre. Dios pondrá en su corazón lo que tenga que dar para Él. Pero no todo es dinero, sino también aquellas primicias que le vamos a dar a Dios de frutos del Espíritu. Y hay una preparación previa para darle esos frutos a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Crees que en estos pocos días que quedan no puedes dar frutos para Dios? Para cuando vengas a su casa el 31, podamos realmente festejar por la victoria de Cristo en tu vida y en mi vida. Claro que se puede. Tú puedes todavía cosechar frutos para gloria de su nombre. Y no tenemos que esperar al 2019, puede ser ya, hoy mismo. Cristo puede ayudarte a que tú empieces a dar frutos y que seas una higuera, no solamente con hojas, sino con mucho, mucho fruto en el nombre de Jesús. Voy a pedirte que te puedas poner sobre tus pies y vamos a orar porque
La Biblia dice, querido hermano, que cuando Jesús habló estas palabras, dice que lo buscaban para matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. O sea, no soy Jesús, no soy Dios, soy una portadora de la palabra de Dios. ¿Y cuántos saben que nosotros estamos bajo la mano poderosa de nuestro Dios? Pero ciertamente sabemos que el enemigo no está contento. Él no está contento cuando la palabra de Dios se expone para que demos fruto. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que espera el enemigo, que nosotros seamos higueras sin fruto, hoja verde pero sin fruto. ¿Sabe para qué? Para que le corten y lo echen al fuego. Y en el nombre de Jesús nosotros vamos a orar en esta noche, para que, hermano, de ahora en adelante nosotros seamos de verdad higueras con fruto. No puede ser que Dios nos esté llevando al límite, que Dios ya nos tenga contra la espada y la pared porque nosotros no queremos atender a su llamado, porque no queremos atender a su voz de que ya suficiente. O sea, lo leímos en Jeremías, cómo él los cuestionaba y le decía, ¿cómo vienen a mi casa de esta manera? Cueva de ladrones. Y no solamente porque estaban haciendo mercadería en el templo, sino que esto implica otras cosas más profundas. Entonces, nos comprometemos delante de nuestro Dios en esta noche para empezar a venir a su casa de oración y adoración como Él quiere. Gracias, Jesús. Te alabamos y te bendecimos.